Soy el último humano en mi pueblo. Algo sumamente siniestro está ocurriendo aquí. ¡Ayuda! Antes de comenzar, déjame darte una advertencia. Si conduces por la 44 a través de Oklahoma, es posible que veas una señal de un pequeño pueblo llamado Mayflower. Es fácil pasarlo por alto, e incluso si lo vieras, probablemente no te importaría demasiado. Mayflower es un pueblito diminuto con una población actual de unos pocos cientos de personas, y cada año parece volverse más y más pequeño. En caso de que hayas conocido a alguien que en realidad dice ser de ese pueblo, es probable que te diga que eso es porque nadie se queda ahí. No hay mucho que atraiga a la gente y nadie parece importarle lo suficiente como para invertir realmente en la infraestructura. De hecho, creo que en unas pocas décadas más el pueblo desaparecerá silenciosamente del mapa por completo. Ese es probablemente el plan, al menos, hacer que todo se desvanezca convenientemente y sea olvidado. Pero no puedes borrar la historia y lo más tonto que puedes hacer es intentarlo. La historia simplemente no debe esconderse en las sombras, no se debe tapar, debe ser examinado, estudiado y aprender de él. El pueblo por la que la gente pasa sin pensarlo dos veces en estos días no es más que un elaborado engaño, es un encubrimiento para algo más siniestro. Puede que yo sea el único que quede que sepa la verdad sobre este pueblo en Oklahoma. En casi 70 años nunca escuché a nadie hablar de lo que sucedió ahí, y yo mismo he permanecido en silencio durante la mayor parte de mi vida, pero a medida que el tiempo se acerca sigilosamente y me deja cada vez menos días por delante, ya no puedo mantener ese silencio en una buena conveniencia. Tal vez me eliminen por hablar francamente, pero eso está bien. Ahora soy un anciano al que apenas le quedan unos pocos años. Todo mi tiempo ha quedado atrás, así que si me eliminan me estarían haciendo un enorme favor. El tiempo me ha robado muchos recuerdos, pero nunca podría dejarme olvidar las cosas que vi en junio de 1944, cuando la enfermedad llegó a nuestro pueblo. Mi padre, el Dr. John Anderson, era el médico de la ciudad en ese momento, y como resultado a menudo me encontraba trabajando como su asistente no oficial. Generalmente solo cargaba sus maletas, entregándole las cosas que necesitaba o entregando tónicos y medicamentos a los vecinos. Siempre tuve la impresión de que mi papá esperaba que eventualmente decidiera seguir sus pasos algún día, aunque mi vida finalmente siguió un camino diferente. Sin embargo, eso no es ni aquí ni de por allá. Dado que trabajé bastante de cerca con papá, probablemente fui una de las primeras personas en el pueblo en ver lo que estaba sucediendo de primera mano. Recibimos nuestra primera llamada sobre la enfermedad a principios de junio cuando los padres de una chica local llamada Emma Knips nos llamaron. Decían que su pequeña chica se había estado comportando de manera errática y de manera extraña. Ahora, yo no conocía muy bien a la pequeña Emma, pero la había visto por el pueblo un par de veces. Sin embargo, parecía una buena chica con una actitud feliz y afortunada, con una sonrisa de 1000 vatios. Mientras mi padre y yo conducíamos hasta la casa de la buena Emma, esperaba ver lo mismo que habíamos visto 1000 veces antes de que recibiéramos una llamada sobre una chica enferma. Algo así como fiebres, mocos, tal vez un poco de sarpullido. Cosas normales como esas. 9 de cada 10 veces, la mayoría de las llamadas que recibimos sobre niños podrían reducirse a un solo resfriado. Gripe, varicela, sarampión o paperas. Pero en cambio, cuando entramos a la casa, el señor Knips estaba vendándose la mano. Recuerdo que papá le había preguntado qué había pasado y el señor Knips le había dicho que la pequeña Emma lo había mordido. Incluso nos había mostrado la herida, que todavía sangraba bastante profusamente. Había visto una buena cantidad de mordiscos antes de este momento, pero esto se veía bastante mal para ser un solo mordisco de una niña de 6 años. Ella estuvo a punto de arrancarle un trozo del maldito pulgar. ¡El pulgar!
Papá tuvo que detenerse y tratarlo antes de que pusiera un pie en la habitación de la chica, y mientras trabajaba en el señor Nips, escuché mientras el hombre hablaba sobre lo que había sucedido. Ahora, creo que mi memoria está un poco nublada sobre estos días, pero puedo recordar lo que dijo con nada menos que perfecta claridad. El señor y su esposa habían notado el cambio en el comportamiento de Emma un par de días antes. Aparentemente se había vuelto mucho más tranquila y comenzó a pasar más tiempo sola en su habitación. La revisaron para ver si tenía fiebre y no encontraron nada, así que decidieron seguir adelante con su vida y vigilarla de cerca. Luego, un par de días después, la esposa entró para despertar a su hija y la encontró sentada en la esquina de su habitación. Al parecer, había robado un cuchillo de la cocina y se lo había llevado a uno de sus ositos de peluche, apuñalándolo. En algún momento durante la noche lo abrió arrancándole el relleno y le puso la cabeza de tela huecada sobre su propia cabeza como una máscara. Fue sumamente siniestro. Cuando la señora Nips trató de convencerla de que se quitara la máscara de osito de peluche improvisada, ella solo gruñó y la arañó luchando con ella hasta que logró quitársela. Ahora, la señora Nips había sido lo suficientemente ágil como para quitársela de la cabeza sin sufrir demasiados daños. Pero considerando la forma en que Emma estaba actuando, habían decidido que probablemente era mejor no enviarla a la escuela y dejarla descansar en su lugar. Pensaban que ella estaba sufriendo algún tipo de estrés o algo así. Y efectivamente, para esa tarde Emma había destripado a otro oso de peluche y se había hecho una nueva máscara. El señor Nips había recibido un mordisco al intentar quitarle la segunda máscara. Recuerdo que papá se había sentado ahí escuchando la historia del señor Nips con una mirada pétrea de preocupación en su rostro. Cuando el señor Nips le preguntó si alguna vez había oído hablar de algo así, él simplemente sacudió lentamente la cabeza y dijo: «Oh no, me temo que esto es tan nuevo como para ti lo es». Luego, unos minutos más tarde, él y yo habíamos entrado para echarle un vistazo a Emma. Cuando entramos en su dormitorio, nos recibió la pequeña Emma Nips sentada con las piernas cruzadas en su cama, todavía en su camisón. La sangre del padre todavía estaba algo fresca en su frente, y había un poco más de ella manchando la máscara de oso de peluche improvisada que llevaba aún. Cuando ella giró la cabeza para mirarnos, recuerdo que sentí que la sangre se helaba un poco en las venas. Le había sacado los ojos al osito y pude ver sus grandes ojos azules claros mirándonos desde detrás de la máscara un poco simpática. Ella no decía nada. Ella solo nos gruñía como una especie de perro rabioso, algún animal que no reconocía nada de su entorno. Luego, cuando nos acercamos a ella, se puso de pie en la cama y comenzó a aullar y gruñir. Papá y yo pasamos muchísimo tiempo agarrándola, y una vez que la teníamos, era mi trabajo mantenerla quieta mientras él le quitaba la máscara. Su cabello estaba mojado con sudor por debajo y todavía había sangre manchando sus labios y dientes. Todo mientras rechinaba y trataba de morder las manos de mi padre mientras él hacía un examen rápido. Mi papá miró sus ojos, estudió su piel en busca de signos de trauma, luego tomó una muestra de sangre. Esa fue la peor parte. Ella había aullado como un animal herido cuando la aguja entró y pateó como una mula. Se puso la máscara de osito de peluche y se puso en 4 patas metiéndose debajo de la cama. En ese momento nos habíamos propuesto marcharnos lo antes posible. El señor y la señora Nips nos habían estado esperando ansiosos afuera de la puerta de la pequeña Emma, y en el momento en que nos vieron, estaban preguntando por lo que había pasado. Papá acababa de negar con la cabeza y les dijo directamente que no tenía ni idea de lo que le estaba pasando a ella. «Bueno, el problema aquí puede ser más psicológico y no tanto físico», mi papá había dicho. «Bien podría ser algún tipo de histeria provocada por un trauma reciente. ¿Ustedes saben algo?». Luego prometió que echaría un vistazo a su líquido rojo y que los llamaría si encontraba algo fuera de lo normal, pero yo que sepa, nunca encontró nada digno de mención. Él y yo rápidamente descartamos todo el asunto como un caso psicológico extraño, así que continuamos con nuestro trabajo esperando que ese fuera el final de la trama, pero sin embargo no lo fue. Unos 6 días después, mi papá y yo recibimos otra llamada, esta vez a la
la morgue. Mi papá generalmente no le molestaba el forense local. Al ser un pueblo pequeño, no tuvo exactamente muchas muertes y cuando alguien aparecía sin vida, generalmente se debía a la vejez o a un trágico incidente. Pero esto era algo completamente diferente. Albert Brown era un hombre generalmente saludable y agradable de casi 50 años que era dueño de la ferretería local. Casi todo el mundo en el pueblo lo conocía y le caía bien a casi todos. Si tenías un proyecto en la casa en el que estabas trabajando, deberías llamar a Albert. Si acababas de tomar un premio y querías la cabeza disecada y montada de un animal, deberías llamar a Albert. Si estabas buscando a un buen chico con quien salir a beber, entonces deberías llamar a Albert. Entonces, cuando se vio a un hombre deambulando por el medio de una calle sin ropa, de cintura para arriba, excepto por una cabeza de ciervo disecada y con un mazo ensangrentado, la gente no esperaba que fuera Albert Brown. La policía había sido llamada, obviamente, y según todos los informes habían intentado detenerlo, pero Albert solo había levantado el martillo, comenzó a gritar y peleó contra ellos. Después de poner a uno de los dos oficiales en la escena del hospital, el otro lo había eliminado a tiros. Más tarde, cuando enviaron a un par de oficiales para avisarle a su esposa, descubrieron por las malas de dónde procedía la sangre del martillo de Albert. Papá había sido llamado temprano en la tarde para ayudar a examinar el cuerpo. El consenso general fue que Albert había estado mucho más borracho que de costumbre o algo le había pasado muy mal, y dado que Albert nunca había sido un borracho particularmente violento, el forense se inclinaba más por lo segundo. Ahora, en realidad nunca había visto un cadáver antes, y seguro que nunca había estado presente en una autopsia tampoco, pero yo estaba ahí cuando abrieron al jodido hombre de Albert Brown esa tarde. Yo estaba parado justo ahí en la escena. No les voy a mentir, la vista del amable viejo Albert Brown en esa mesa con las costillas abiertas por mi papá y el Dr. Rogers, nuestro forense local, no fue agradable. Es posible que haya vomitado mi almuerzo después de escuchar el sonido de sus costillas crujiendo. Y no pude obligarme a mirar mientras hacían sus exámenes, aunque yo escuché cada jodido movimiento que hacían en ese cuerpo. El estómago se ve bien, el hígado también, al menos para un hombre de su edad. El señor Rogers había dicho, ¿qué te parece si revisamos el cerebro, Luego, unos momentos después, escuché mientras abrían el cráneo de Albert. Sabía que no debía mirar y me mantuve ocupado en el otro extremo de la habitación. Vaya, el cerebro también se encuentra bien. Recuerdo que mi padre dijo, esto no tiene sentido. Físicamente diría que no tiene nada de malo. Su cuerpo es sumamente saludable. Ellos pasaron una hora más o menos desarmando su cerebro y yo no quería verlo. Si todavía tuviera algo en mi estómago, también lo habría vomitado. Ahora que lo pienso, ese solo día probablemente fue parte de la razón por la que decidí que no tenía ningún interés en convertirme en médico como mi papá. De cualquier manera, después de que mi papá y el Dr. Rogers terminaron de destrozar al pobre Albert y coserlo de nuevo, todo lo que realmente pudieron hacer fue sacudir la cabeza y encogerse de hombros. Ninguno de los dos pudo encontrar una explicación médica de por qué el hombre acababa de actuar como lo había hecho. Al igual que antes, papá había sugerido que todo era más bien psicológico y que Albert había sufrido algún tipo de ruptura mental. Yo lo recuerdo explicándoselo a uno de los policías y lo recuerdo no sonando del todo convencido de lo que decía. No necesitaba ser médico para saber por qué. Una chica pequeña que tiene un episodio violento y usa una máscara de animal podría explicarse fácilmente. Una chica pequeña y un miembro respetado de la comunidad que participaba exactamente con el mismo comportamiento violento ya era sospechoso. De acuerdo, Emma Nips aún no había eliminado a nadie, pero eso no era precisamente un gran consuelo, ¿o sí? En los días posteriores del fallecimiento de Albert Brown, mi papá comenzó a pasar más noches solo en su oficina, revisando notas y estudiando parte de la sangre que le había extraído a Emma y a Albert.
Nunca me dijo nada en voz alta, pero sabía que estaba buscando algunos puntos en común, algún tipo de causa de lo que le había sucedido y que yo sepa, nunca lo encontró. Un par de días después escuché a los vecinos hablar sobre cómo uno de sus hijos había comenzado a atacar a otro chico en la escuela. Simplemente habían comenzado a morderlos y arañarlos de repente. Llamaron a papá para que investigara algunos casos nuevos de histeria en los que la gente había comenzado repentinamente a actuar de forma violenta sin ninguna provocación o motivo. En casi todos los casos, el agresor había dejado de responder verbalmente y en la mayoría de ellos había puesto una especie de máscara de animal. Luego, unos días después del fallecimiento de Albert Brown, se produjo el incidente en el centro comercial Mayflower. Supongo que debería considerarme afortunado de no haber visto nunca esta parte de primera mano. Las cosas que vi ahí me han dejado suficientes pesadillas para toda la vida. Todo lo que sé de lo que ocurrió lo sé por los relatos de segunda mano, así que perdóname si mi relato tiene algunas cosas inexactas o algo incongruente, aunque dudo que haya alguien por ahí que pueda dar una descripción más precisa de los eventos más que yo. El día 27 de junio de 1944, varias personas dentro del centro comercial entraron en un repentino ataque de violencia y agresividad. Por lo que había escuchado, había poca o ninguna conexión entre ninguno de ellos. Jim Creighton trabajaba en uno de los almacenes de la ciudad y había llegado con sus dos hijas. Tom Bragg era uno de los empleados ahí trabajando en uno de los grandes almacenes. Patrick Harley trabajaba fuera de la ciudad y disfrutaba de una vida agradable de clase alta. Había venido con su esposa buscando un regalo de cumpleaños para ella. Y Daniela Graham era una ama de casa que había venido solo para comprar las cosas. Lo más probable es que ni siquiera se hubieran conocido, y sin embargo la locura se los llevó a todos el mismo día y casi a la misma hora. Según la mayoría de los relatos, Creighton fue el primero en verse afectado. Un minuto estaba caminando por una tienda con sus hijas, y al siguiente sus pulgares estaban arrancándose los ojos. Momentos después se vio a Patrick Harley hundiendo sus dientes en la garganta de su esposa, mientras que Daniela Graham apuñaló al empleado más cercano hasta morir. Naturalmente, aquellos que no fueron tomados por la locura huyeron y la mayoría de ellos lograron salir. Llamaron a la policía y cuando llegaron ahí los recibió la vista de Tom Bragg gritando azul. Llamaron a la policía y cuando llegaron ahí los recibió la vista de Tom Bragg. Él estaba gritando, estaba sin ropa como el día en que nació y tenía una máscara en la cara. Estaba hecha con la cabeza de un ratón de peluche. Vino a atacar contra los oficiales con una hacha y toda la intención de usarla. Supuestamente, Bragg había recibido 15 balas antes de caer, y cuando finalmente murió, lo hizo tratando de enterrar el hacha en la cabeza del oficial más cercano. Desafortunadamente, los otros 3 no habían estado tan llenos de orina y vinagre. Ya habían enviado a 5 policías armados para que se ocuparan de ellos, y desde afuera los demás solo miraban y escuchaban mientras se desataba el infierno. Según los sobrevivientes, primero fueron emboscados por Daniela Graham. Estaba vestida con un abrigo de piel completo y con la cabeza de un perro de peluche. Ella había eliminado a un oficial apuñalándolo hasta la muerte. Luego fue por su arma y comenzó a disparar eliminando a otro oficial sobre su paso. Aparentemente, uno de los oficiales le había metido 2 balas de perdigones y apenas pareció frenarla. Ella solo se echó a reír con sangre y saliva saliendo de su boca mientras lo hacía. Incluso cuando los oficiales le dispararon en el tercer y cuarto proyectil en la cabeza, ella no dejó de reír incluso cuando cayó al suelo. Su cuerpo se había retorcido y retorcido en sus últimos momentos. Un aullido ronco y gutural provenía de lo que le quedaba de garganta. Luego se encontraron con Jim Creighton y lo encontraron arrastrando los cuerpos de una de sus hijas sin vida detrás de él, resoplando de risa maníaca. Creighton había sido un caso interesante. A diferencia de todos los demás, él no se había puesto máscaras de animales improvisadas. En cambio, tomó un cuchillo y comenzó a tallar marcas y patrones en su propio cuerpo. Por lo que escuché, solo observó a los oficiales y siguió riéndose de ellos. Todo antes de dejar el cuerpo de su hija y atacarlos con un par de tijeras de jardín.
Carajo, a ese hombre le habían puesto mucho plomo, pero no había sido suficiente para evitar que atravesara a uno de los oficiales en el pecho con ellos. Afortunadamente, Creighton nunca tuvo la oportunidad de lastimar a nadie más antes de que los oficiales acabaran con él. Con solo 2 de ellos restantes, los oficiales sobrevivientes habían optado por retirarse, aunque Patrick Harley los había encontrado primero. Los habían descrito verlos vagando por el centro comercial, sonriendo de oreja a oreja y metiéndose dulces como loco en la boca. No habían sido lo suficientemente valientes para comenzar a dispararle, y en cambio habían decidido irse en vez de esquivar. No sé si Harley los persiguió o no, pero sé que cuando enviaron más oficiales, Harley ya se había ido. En total, 16 personas habían perecido en el centro comercial del pueblo ese día. Solo Dios sabe cuántas más personas resultaron heridas. Mi padre y yo pasamos la mayor parte de esa noche atendiendo a los heridos, y cuando terminó, al igual que antes, llamaron a papá para que ayudara a examinar los cuerpos en la morgue. Pero como de costumbre, al igual que antes, no encontró nada y la situación siguió escalando. 2 días después del incidente en el centro comercial, uno de los agentes supervivientes entró en la comisaría con su propia máscara de osito de peluche y empezó a disparar. Y ni siquiera un día después de eso, Emma Nips fue eliminada a tiros en la calle después de ser vista caminando con la escopeta de su padre. El señor y la señora Nips aparecieron en la morgue esa noche para reunirse con su hija sin vida, ya que probablemente ella los había asesinado varias horas antes. El pueblo simplemente se convirtió en un infierno. La gente se volvió jodidamente salvaje y no teníamos ninguna respuesta lógica ante esto. El punto de inflexión llegó cuando esa cosa infectó a mi madre. Un minuto ella estaba abajo en el jardín teniendo una conversación tan normal como se puede tener considerando lo que estaba pasando allá afuera. Papá me había llamado a su oficina para que lo ayudara con algo, así que me excusé y me alejé para atenderlo. No pude haberme ido por más de 10 minutos, y sin embargo, cuando regresé, mi madre estaba parada frente a la ventana de la cocina. Tenía un par de ramas del exterior colocadas frente a ella, junto con el martillo de papá y algunos clavos. Recuerdo que intenté hablar con ella, pero no respondió. Solo observé cómo recogía una de las ramas y se la ponía en el pelo. Luego tomaba el martillo y uno de los clavos y... ¡oh santo cielo! Ella pareció haber sido poseída por algún demonio. Observé cómo mi madre recogía el martillo y uno de los clavos. Observé jodidamente cómo colocaba el clavo contra la madera colgando de su cabello y observé cómo comenzaba a martillarlo en su cráneo. Ella ni siquiera se inmutó, ni siquiera estuvo llorando por el dolor o algo así. Solo podía ver el reflejo de su rostro en la ventana y seguía sonriendo. Incluso mientras la sangre corría por un lado de su cabeza, ella solo seguía y seguía. Una vez que terminó, se hizo a un lado y recogió otra rama y luego otra. Fue tan casualmente como la había visto maquillarse. Con cada golpe del martillo me estremecí de dolor. No reconocía el calor de las lágrimas por mis mejillas hasta que finalmente se dio la vuelta, sonriendo de oreja a oreja mientras ella me miraba. Líquido rojo goteaba de su nariz y de su ojo derecho. Su cuerpo ahora parecía contraerse y tener un espasmo, pero ella se quedó ahí como si nada estuviera malditamente mal. Entonces, con el martillo todavía en la mano, empezó a venir hacia mí y supe que me iba a eliminar. Todo lo que podía pensar en hacer mientras ella se acercaba más y más era llorar y rogarle que no lo hiciera. Me tapé la cara con las manos mientras ella levantaba el martillo para acabar con mi vida. Entonces escuché el disparo. ¡Carajo! Sonó tan cerca de mí. La primera bala le arrancó un trozo de la cabeza. Vi pedazos de cerebro a través del agujero en su cráneo. La fuerza de la bala había sacado uno de sus ojos ligeramente de su órbita, y aún así ella seguía sonriendo como si nada. Yo me di la vuelta para ver a mi padre sosteniendo el arma que había guardado en su estudio. Su habitual expresión pétrea se había ido. Fue reemplazada por una que nunca antes había visto en su rostro. Fue de puro horror, puro y absoluto horror.
Mi padre le disparó una y otra vez hasta que finalmente se derrumbó en el suelo, todavía temblando. Ella estaba todavía sonriendo, sus manos temblaban mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo lo siento mucho, hijo, dijo. Recuerdo el sonido de mi padre hiperventilando después de lo que dijo mi madre. Entonces él me agarró tirando de mí para abrazarme y me dijo en voz baja que subiera el auto. Fue ahí que dejamos el pueblo inmediatamente. No nos detuvimos a empacar. Todo lo que teníamos era la ropa que llevaba puesta y el arma de mi padre. Mientras salíamos del pueblo, recuerdo haber visto varias personas con máscaras de animales recorriendo por las calles. Ellos estaban aullando como bestias salvajes. Incluso algunos de ellos se detuvieron para mirar el coche mientras pasaba. Algunos de ellos intentaron perseguirlo, pero ninguno de ellos se acercó demasiado porque el auto era veloz. Recuerdo ver a un hombre con un traje de negocios totalmente sucio, con una cabeza de cerdo cortada sobre su propia cabeza, parado al costado del camino observándonos pasar, antes de levantar una mano para saludarnos y darnos una sonrisa agradable. Podía escuchar su risa ahogada y sibilante debajo de la cabeza del cerdo. Estoy seguro de que era Patrick Harley debajo. Papá y yo no paramos hasta que dejamos el pueblo muy atrás. Estacionamos en un motel y dormimos ahí durante unos días. Ninguno de los dos estaba seguro de qué hacer a continuación. 3 días después me di cuenta que los camiones militares pasaban por el motel. Camiones cubiertos que les había visto usar para transportar tropas en las películas. Era temprano en la mañana cuando lo vi. Papá todavía estaba dormido y considerando cuánto lo había visto beber la otra noche, tuve la impresión de que estaría dormido por un tiempo. Así que hice lo que tenía sentido para mí. Tomé prestadas las llaves de su auto y una vez que los camiones pasaron, yo lo seguía hasta el pueblo tan aterrador. Recordándolo hacia atrás, no puedo decir exactamente lo que esperaba ver. Tal vez fui lo suficientemente ingenuo como para engañarme a mí mismo pensando que los soldados estaban en el camión para ayudar a lo que quedaba de Mayflower. Pero en mi corazón creo que lo sabía mejor. Fui lo suficientemente inteligente como para no entrar en el pueblo al menos. Estacioné el auto en el lado sur del pueblo, cerca de una colina que me daría un buen punto de vista y salí a ver lo que podía ver. ¿Y qué fue lo que observé? De por sí ya podía escuchar los disparos incluso antes de llegar a la colina. Sabía muy bien lo que estaba pasando y sin embargo la curiosidad morbosa me hizo ver. Desde esa colina observé cómo los soldados abrían paso por las calles. Sus movimientos eran fríos y mecánicos. Ellos eliminaban todo lo que veían, aunque hubieran mostrado o no piedad a alguien que no había sido atacado por la locura, y eso no estaba muy bien claro. Por lo que pude ver, no quedaba nadie que todavía estuviera cuerdo, nadie excepto mi papá y por supuesto yo. Después de ver los soldados hacer su trabajo sucio, decidí que no podía hacerlo más. Me di la vuelta para irme y nunca miré hacia atrás. Verán, en más de 70 años nunca escuché a nadie hablar sobre lo que sucedió en ese pueblo en Oklahoma, ni una sola maldita vez. Bien podría ser como si nunca hubiera sucedido. Mi padre murió unos 30 años después de todo el maldito asunto. Él y yo eventualmente seguimos adelante y comenzamos de nuevo. Nunca hablamos de lo que habíamos visto en el pueblo, ni una sola vez, y sin embargo nuestro silencio decía mucho. Sé que trató de buscar respuestas por su cuenta, pero no creo que las haya encontrado. ¿Y yo? Bueno, yo dejé de buscar hace mucho tiempo, cuando me di cuenta de que no había nada que encontrar. Pero lo que no quiero decir es que no existan, solo que no importa cuánto busque. Sé que nunca encontraré la respuesta, porque no estoy destinado a encontrarla. ¡Santo cielo! Me siento como un viejo loco diciendo cosas como estas, pero sin respuesta me he visto obligado a sacar mis propias conclusiones sobre lo que pasó. Supongo que en mi cabeza la narrativa es algo que afligió a la gente del pueblo. Yo no tengo claro si fue una enfermedad, una sustancia química o algo completamente diferente, y tampoco me importa demasiado. Sé que algo nos afectó claramente. Tal vez fue algo que nos hizo el gobierno. Quizás fue algún tipo de ataque de una potencia extranjera. ¿Quién puede decirlo realmente? Sin embargo, lo que sea que lo haya causado, puedo decir con certeza que el gobierno sí que lo encubrió. El Mayflower, Oklahoma, que existe hoy en día es un poco más que un engaño. Un engaño bien elaborado, no te mentiré, pero un engaño al final de cuentas.
días. He conducido por el pueblo tal como es hoy, pero es como si nada hubiera pasado. No hay memorias a los muertos. El centro comercial sigue en pie, casi exactamente como lo hizo hace tantos años. La mayoría de las casas en las que solíamos vivir aquí todavía están ahí, pero la gente, estoy seguro de que te harán creer que todavía están ahí también. Verán, una vez hace varios años, cuando pasé por el pueblo, me detuve en una tienda para tomar una copa y mirar a mi alrededor. La chica que trabajaba en la caja registradora llevaba una etiqueta con su nombre. Ella era Emma Nips, la pequeña Emma Nips, la chica feliz y afortunada con la sonrisa de 1000 vatios, la chica que había descuartizado sus ositos de peluche y había mordido a su padre, la chica que eliminó a su familia con una escopeta y luego fue exterminada en la calle como un perro moribundo. Pero lo mejor de todo es que la mujer que llevaba la etiqueta con el nombre ciertamente se parecía a ella, pero sabía que era solo eso, era un simple parecido. Era más que obvio cuando sonreía, ya que no era la misma sonrisa que había visto hace tanto tiempo. Simplemente le devolví la sonrisa a la mujer extraña como lo haría con cualquier otra persona y compré mi bebida y me largué. Nunca más volví a ese pueblo después de eso. Yo no necesito hacerlo y creo que tú tampoco deberías. Soy el único sobreviviente original y el gobierno encubrió algo siniestro y macabro. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.